Bueno, les doy la bienvenida a esta tercera parte de lo que hemos denominado En Voz de Mujer de este marzo literario. Durante todo este 20 de marzo hemos venido acompañándonos de escritoras de América Latina. Al principio contamos con la presencia de 6 poetas latinoamericanas, 3 cubanas, 2 mexicanas y una puertorriqueña. Luego vinimos con una mesa de ciencia ficción que nos ha dejado una cantidad de inquietudes y links y páginas para explorar la ciencia ficción escrita por mujeres. Y en este momento, ya llegando a la tercera parte de este programa que se hizo para el día de hoy en Voz de Mujer, vamos a tener una mesa muy especial, porque tenemos 3 maestras que llevan mucho más de 18 o 20 años trabajando en la promoción, o sea, haciendo un trabajo personal y colectivo dentro de la literatura desde diferentes países, desde diferentes actividades, sean como maestras, gestoras culturales, muy comprometidas cada una con el trabajo que se ha desarrollado. Les presento entonces a Mayrim Cruz Bernal, de Puerto Rico. Mayrim es poeta, educadora, editora y traductora, columnista y ensayista. Ella preside en este momento el PEN Puerto Rico, lo hizo entre el 2008 y 2012 también. Preside el quinto encuentro internacional de escritoras de Puerto Rico, eso se desarrolló durante el 2003 y con más de 300 escritoras que firmaron un manifiesto por la paz. Mayrim hizo una maestría de escritura creativa en el Vermont College, en Norwich University, en el año 1994, de la cual nos va a comentar porque hace parte fundamental dentro de su carrera literaria. Sus poemas han sido traducidos al macedonio, al árabe, al croata, al esloveno, al italiano, al portugués, al inglés, al alemán, al francés, al polaco y al mandarín. Es miembro honoraria del Círculo de Escritores de Venezuela y sostiene alianzas de amistad con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, tan conocida para nosotros, que esperamos tenga un gran apoyo durante este marzo literario, y la Sociedad de Escritores de Chile. Es integrante del movimiento Poetas del Caribe Unidos por la Paz, que se desarrolla continuamente en Barranquilla, Colombia. Es presidenta y asesora internacional de los Encuentros Internacionales de Escritores, Movimiento Itinerante. Bueno, Mayrim tiene alrededor de 18 libros publicados, de los cuales vamos a mencionar algunos: Los Estatutos de la Mujer y otros poemas, publicados justamente en la Primavera Poética de julio del año 2020, el año pasado en Lima. La hija hereje, que Calíope, octubre del 2019, Paseos con Leo, de editorial EDP San Juan, en el 2018. Amanecida en Dolores, Poemas para mi madre, edición enumerada y firmada en el Ludca San Juan de Puerto Rico el año 2016. Ejército de Rosas, compilación de una antología de 57 poetas puertorriqueñas vivas, de editorial Boreales, San Juan de Puerto Rico, en el 2011. Bueno, podríamos enumerar una gran cantidad, como les estaba diciendo, hay alrededor de 18 publicaciones de Mayrim, más su trabajo como editora. Ella nos va a contar, va a ser la primera en contarnos el desarrollo de su carrera, cómo viene esta carrera literaria y cómo viene esta carrera de activismo literario. La segunda escritora que vamos a presentar esta noche es colombiana. Hace parte del grupo que apoya y dirige el Festival de Cereté en el Caribe colombiano. Es un festival que siempre se ha distinguido por ser organizado y gestado por mujeres y que invita cada año de manera internacional a mujeres a una región de Colombia bastante compleja, pero que aparte de eso se hace alrededor de la figura del poeta Raúl Gómez Hattin, en un homenaje increíble que le hacen las mujeres cada año a Raúl Gómez Hattin. Bueno, Girama Castaño, ya nace en el Socorro Santander, pero ha vivido casi toda su vida en Bogotá. Es poeta y periodista, editora. Participó en la creación y el desarrollo de la primera fase de la revista Común, de la fundación, de donde viene la revista Común Presencia. Hace parte del comité asesor de este encuentro de mujeres poetas de Cereté, Córdoba. Sus poemas han sido traducidos y publicados en medios de Colombia y en el exterior. Libros publicados como El náufrago de la luna en 1990, Jardín de sombras, 1994,
El sueño de la otra, 1997. Memoria de aprendiz viene nuevamente en el 2011. Ya nos va a contar cómo se da ese salto desde los años 90 ya a volver a retomar la poesía en el 2011 sin dejar de escribir, pero ya en una nueva etapa de publicaciones y proyectos. Tenemos las antologías de poemas de amor del 2012 con Josefa Parra y empiezan otra serie de colaboraciones con poetas extranjeros. Bueno, Girama participa en festivales internacionales y en festivales de Colombia. Es una gestora incansable. En este momento tiene un proyecto muy interesante, la recopilación internacional, sobre todo latinoamericana, de las voces de los poetas. Ella nos va a contar un poquito también cómo se desarrolla esto. Y bueno, la tercera escritora que tenemos este día de hoy invitada a nuestro encuentro es Juana Ramos. Juana Ramos, que decimos que es El Salvador y Nueva York, porque Juana lleva casi 20 años viviendo en El Salvador, un poco más, pero ella es una poeta de origen salvadoreño. Bueno, es profesora de español y literatura en el New York City College. Ha participado en conferencias, coloquios y festivales de poesía en México, Colombia, República Dominicana, Honduras, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Guatemala y España. Ha publicado los poemarios Multiplicada en mí, Palabras al borde de mis labios, En la batalla, Ruta 51C, Sobre luciérnagas y Sin embargues, To the Point. Es coautora del libro de testimonios Tomamos la palabra, que son mujeres en la Guerra Civil del Salvador del año 1980 a 1992. Además, sus poemas y relatos han aparecido publicados en antologías, revistas literarias impresas y digitales en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Juana, la poesía de Juana se sigue publicando en español. Juana tiene una investigación muy interesante alrededor de la figura del poeta Roque Dalton, del cual probablemente vamos a tener noticias también un poco en el momento en que ella haga su intervención. Y pues, ¿qué más decirles? Que los dejo con las voces de nuestras queridas escritoras en esta tarde, noche de marzo literario. Y aquí empezamos entonces, vamos a iniciar con Mayrín, luego vamos a tener a Girama y luego a Juana Ramos. Muchas gracias. A Vanessa y al equipo de trabajo, este hermoso privilegio de compartir esta mesa con una colombiana y con Juana, que es de El Salvador y New Yorican. Así que es un honor estar aquí con ustedes y para Cuba, ¿verdad? La gran Cuba, ese pájaro de dos alas que comparto con Puerto Rico. Y bueno, yo siempre digo y quisqueya el corazón para que no se nos ponga celosa la República Dominicana. Así que desde el Caribe va mi saludo. ¿Cómo comencé yo este arduo trabajo de la poesía? Me fui a estudiar a Estados Unidos para ver si yo en realidad era poeta, o sea, en mi búsqueda joven todavía. Hice mi maestría, lo que yo considero con los mejores poetas de Estados Unidos del norte. Incluso Deborah Dix, que fue mi maestra y años después se lanzó de un edificio en Tufts University para seguir la tradición de los poetas suicidas de la escuela confesional, ¿verdad? Que muchos se suicidaban. Yo no creo que yo lo haga, pero puedo admitir que mi escuela de pensamiento es muy dura y a veces coqueteamos con ciertas cosas que son dolorosas y entonces eso lanza a algunos hacia pues el suicidio, ¿verdad? Después de eso gané un premio en un concurso donde escribí poemas en inglés en un libro que se llama On Her Face, The Light of la Luna. Y fueron poemas escritos en inglés durante la maestría. Entonces regresaba a Puerto Rico y me preguntaba, qué es raro regresar con un libro en inglés cuando parte de ser poeta de una nación
es escribir en ese idioma, ¿verdad? Entonces tuve un gran conflicto y tuve que elegir, en mi caso muy personal, tuve que elegir en qué idioma iba a escribir. Y por ahí alguien dijo que el idioma es la patria del poeta. Entonces un poco a mí eso me sentó, ¿no? Me hizo casa, me dio patria. No tanto Puerto Rico, la patria o la gran nación, etcétera, sino el español como la patria del poeta, o el inglés cuando es en inglés, o el italiano cuando es en italiano. O sea, la patria del poeta es su lengua. Es muy posible que eso sea verdad. Lo escuché por ahí. Así que finalmente regreso y comienzo a trabajar y comienzo a dedicarme duramente, ¿verdad? Fuertemente a la palabra. Surgió con 2 personas más, un movimiento artístico literario que se llamó el Grupo Puertas, y nos reuníamos una vez al mes en una librería del Viejo San Juan. Terminé liderando ese grupo hasta fin de siglo, hasta el 1999. Empezaríamos como en el 93 o 94, así que fue bastante tiempo. Y eso, teníamos invitados de América Latina, de Estados Unidos, de Puerto Rico, gente que venía, se presentaron libros, bueno, un movimiento primero literario y luego se unieron las otras artes, ¿verdad? Se unió la música y también la pintura. O sea que en esa librería se hizo todo un movimiento literario espectacular, una vez al mes, y salíamos en la prensa, hicimos alboroto en un momento en que nada estaba pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y la verdad es que eso, ya ahí hice coyuntura con la gente de mi generación, aunque yo soy degenerada, sí, no estoy particularmente en ninguna generación, pero bueno, más o menos podría, aunque yo empecé escribiendo en los 80, podría decir que me identifico más con esa generación de fin de siglo, una generación que bordea, ¿verdad? Cierta rebeldía, digamos. Pero de parte de los 70, que eran rebeldes también, pero que no querían publicar, nosotros sí publicamos. Nosotros sí hicimos antologías y dejamos nuestra herencia. Yo he publicado ahora cerca de 18 libros. Durante esta pandemia organicé un libro de microtextos, de cuentitos pequeñitos, que voy a publicar ya este año. Se titula Pequeños monstruos del submundo. Y creo que es un paréntesis en mi trabajo literario como poeta, porque no creo que vuelva. A veces hago anotaciones así en pensamientos largos, ¿verdad? Como cuentitos, pero no creo que esto sea algo que yo vuelva a repetir. Sin embargo, hice ese libro, ¿verdad? Que me hizo bastante feliz. También escribí mucho durante la pandemia. Estaba sola en la casa, y volví hacia esos temas dolorosos de la memoria de la niñez, desde una reconciliación, he de decir, ¿verdad? Ya creo que cierta madurez, me parece que vi esos textos y los iba escribiendo, ¿verdad? Los miro y me parece que están bien, está chévere que haya ido sobre esos temas otra vez para reconciliarme con ellos. Y luego ya seguí dando talleres, incluso presenciales, que ya nadie los está dando, pero yo los estoy dando en mi casa, en mi sala. Y creo que en esta época de mi vida, donde he vuelto a ser madre, porque soy madre de mis nietos, y estoy sin menstruación, que eso quiere decir que no tengo todas estas hormonas revueltas, he logrado un sosiego, ¿no? He logrado una tranquilidad, y he decidido también quedarme sola, quedarme sin pareja, porque la verdad es que para el trabajo que uno hace, para levantar la voz
y hacer una resistencia feminista que aunque por mucho tiempo me lo resistí, resistir, realmente no, yo creo que la mujer debe de estar asumiendo ya que está a la altura o más de su otra mitad del mundo, ¿no? De la humanidad. Así que estoy feliz en esta época de mi vida. ¿Y qué más puedo decir? Que eso es un gran logro después de haber vivido una vida de crisis en crisis, de personajes terribles que vinieron a mi vida o que yo llamaba, ¿verdad? Y también de ver tantas revueltas en el mundo, porque después de regresar a Puerto Rico, si bien dejé Estados Unidos como el foco central de mi vida como poeta y me dediqué a América Latina, ¿verdad? Viajé por Chile, viajé mucho por Chile, viajé mucho por el Perú, viajé a Colombia, tengo libros en Colombia, en el Perú, tengo viaje por Argentina, o sea, hice como un parte de mi path, tú sabes, de ese passage of life, lo hice aprendiendo a través de los viajes que he hecho sola, la mayor parte de ellos sola. Entonces, estoy esperando que pase la pandemia para reanudar eso, para reanudar y retomar el camino de la escritura, que para mí va junto al camino de la lectura, pero también con el camino del encuentro con otros poetas, otros escritores, con otras personas viviendo sus propios dilemas, ¿no? Y aprender así los códigos de cada país, porque cada país tiene sus códigos de vida, y eso nos da un poco más de apertura y de horizonte mental. Así que ese es un poco de cómo llegué a ser esta cosa rara que se llama Mayrin Cruz Bernal. Bueno, sí, realmente yo tuve como dos tiempos muy precisos en mi trabajo poético. El primero de ellos, los tres primeros libros, Naufragio de Luna, que se publicó en 1990, precisamente con la Fundación Común Presencia, que nos dio cabida a un grupo de talleristas, de aspirantes y aprendices de poetas que queríamos descubrir nuevas voces. Fue una etapa absolutamente deliciosa. Después vino Jardín de Sombras, yo tomé distancia de Común Presencia y el Festival Internacional de Poesía de Medellín publicó mi tercer libro, que es El sueño de la otra. Yo a partir de ese momento tomé la decisión voluntaria de retirarme un poco del mundo literario, del mundo poético de esa época y trabajar más bien en el estudio solitario y en la escritura solitaria. Me dediqué al periodismo y después de eso, en el 2011, volví a encontrarme con Gonzalo Márquez Cristo y fue él y la fundación quien publicó el libro que en ese momento tenía yo, que es Memoria de Aprendiz, y después una antología que es Malabar en el Abismo. Fue un encuentro bastante emotivo y muy hermoso. Todavía conservo una amistad profunda con Amparo Inés. Sentí mucho la partida de Gonzalo. Y bueno, pero ahí está mi origen. Sin embargo, hay una cosa que no dejé de hacer nunca durante este tiempo y fue asistir a un encuentro de mujeres poetas que se realiza en Córdoba, Cereté. Córdoba es uno de los departamentos que tiene más raíces con la violencia, porque fue allí precisamente donde se acunó el grupo de los paramilitares que tantas cosas terribles trajo a nuestro país. Y nace allí un encuentro de mujeres y nace en Cereté.
y de mujeres poetas. Resulta que en Cereté nació también el poeta Raúl Gómez Hatín, y en una tierra tan machista, eh, de una tradición de narradores hombres con mucho renombre, nace este encuentro donde las mujeres en la zona tenían participación más como declamadoras. eh, Raúl Gómez Hatín era homosexual y el encuentro de mujeres poetas de Cereté le rinde homenaje a su memoria, precisamente en esa tierra. Eh, y es bien particular porque durante 26, 27 años yo creo que he faltado 3 o 4 veces a lo sumo y porque estoy enferma. Eh, la llegada de las poetas, el inicio del encuentro es una fiesta para el pueblo. Y el pueblo se ha formado en su oído con las poetas que llegan a Cereté. En un principio eran poetas de todas las regiones de Colombia y poco a poco fueron llegando poetas de todos los países de Latinoamérica, ya después de España, y bueno, han venido poetas de China, de Corea, bueno, hemos tenido visitas de todos lados. Ahí es que yo empiezo a entender con ellas y con ese encuentro, a entender que para escribir teníamos que conocer las poetas que venían antes, de nuestro país por supuesto, pero también en todos los países y en el mundo, las poetas de nuestra generación y las poetas que se iban formando después, que es importantísimo tener oído para eso, tener la disposición para leerlas, porque eso también fortalece tu propia escritura y descubres cosas maravillosas. En mi caso, pues ya no he podido zafarme de tener esa disciplina, pero también un ritual, porque creo que las voces de las mujeres también son ancestrales y las tenemos puestas. Y si nos leemos, pues las cosas salen más fáciles, ¿no? Eh, Son muchos los espacios cerrados, muchas las voces invisibilizadas, muy interesantes. Creo que lo que más me gusta de Cereté, lo que más me apasiona, son las casas de poesía que Elena Reza eh, puso como centro de este encuentro. Y es que hay un día en el encuentro que dura 4 o 5 días, donde damos vueltas por las plazas, por los parques, por los colegios, por las bibliotecas, pero hay un día que se dedica a las casas de poesía. Y entonces las poetas nos dividimos en grupos y vamos a un barrio o a una zona rural del municipio, a una casa de una familia que se ha ofrecido a recibir a las poetas y que ese día se prepara de manera especial, no solamente la familia, sino todo el barrio. En esas casas en ese municipio que es un pueblo cálido, tórrido, pues siempre hay un patio, siempre hay un kiosco al final de la casa. Y allá es donde se recibe a las poetas, allá es donde están las sillas que reciben a todos los vecinos del barrio. Entonces allí llega el maestro, los abuelos, los papás, los hijos, adolescentes, grandes, todos llegan allá, los que están invitados a recibir a las poetas y a oír a las poetas y a conversar con ellas. Y de pronto cuando acaban los recitales, a compartir ellos también sus narraciones o sus lecturas o sus preguntas. Es un encuentro maravilloso, es llevar la poesía a las casas y pues creo que eso me atrae poderosamente. Es más, creo que a todas las que hemos tenido la oportunidad de ir una y otra vez, varias veces, eh, pues a mí no me perdonan que repita un poema o que no lleve poemas nuevos. Eh, es un público que ha aprendido a oír a las poetas, ha aprendido a afinar su oído, ha aprendido también a conversar con ellas y bueno, creo que eso es maravilloso. Ahí aprendí también
y me hice muy sensible y me involucré mucho con la idea que tengo de que siempre hay que leernos y hay que compartirnos y que es muy importante hoy recuperar las voces de las mujeres que vienen antes de nosotras en muchas generaciones, que han abierto un camino muy importante. Y también es importante oír a las poetas de tu generación y a las que siguen. Eso, eso te educa, te forma el oído y te ayuda a fortalecerte, ¿no? Creo que es un principio fundamental, escucharnos y compartir las visiones, ¿no? Saber qué tipo de miradas y qué tipo de voces estamos construyendo entre todas nosotras. Ahí creo que yo empecé como la labor de tejer lazos, de tejer redes y me involucré hasta formar parte en este momento del comité editorial. Hace ya hace ya muchos años pues que estoy colaborando en eso y eso me ha permitido como crear redes. Y bueno, por otro lado está mi trabajo en la universidad. En este momento me encuentro trabajando en un proyecto muy especial, es la construcción de una memoria sonora, una audioteca en la biblioteca de la universidad, mmm, que también busca esas voces, no solamente de mujeres, sino esas voces de poetas en el mundo que no conocemos, que no nos llegan. Cada uno de los poetas graba 3 audios y allí colocamos su biografía, pero colocamos su voz. Entonces es una suerte de memoria sonora a través de la voz de los poetas. En este momento llevamos 300 voces, hay 200 ya clasificadas ya en el repositorio de la universidad, 100 más que estamos clasificando y siguen llegando voces de poetas con una particularidad, ¿no? De todas las generaciones, de todas las regiones de Colombia, de todos los países de Latinoamérica y de todos los países del mundo. ¿Para qué? Con la intención de que los estudiantes, los más jóvenes o los que quieran, porque está abierta al público, puedan acercarse a oír la voz de los poetas y a pensar el mundo y a ver el mundo desde esas voces, de todo lo que ha pasado. Antes que todo, muchísimas gracias, querida Vanessa, por invitarme a participar en esta conversación a través de este foro y llegar a un público que puede conocer qué es lo que estamos haciendo acá, en mi caso, desde los Estados Unidos, ¿no? Como latina, como hispana, como centroamericana, como salvadoreña. Gracias también por permitirme compartir con dos queridas colegas, poetas admiradas, como son Mayrim y Girama. ¿Qué te puedo decir con respecto a mi trabajo dentro de lo que es el activismo cultural? Yo voy a decir que activista cultural, yo no me considero activista cultural ni gestora cultural, pero sí me muevo en ese espacio para de alguna forma visibilizar un poco el trabajo que están haciendo las escritoras latinoamericanas en Estados Unidos. La pandemia nos ha dejado muchas pérdidas, mucha tragedia a lo largo de este año, pero también nos ha permitido encontrar otros foros, otros espacios, otras plataformas a través de las cuales presentar el trabajo que las mujeres están llevando a cabo, ¿no? En mi caso, la pandemia me obligó prácticamente a crear un espacio en el que pudiera mostrar lo que se está, el trabajo de las poetas, de las cuentistas, de las narradoras, de las gestoras culturales, que es tan importante, ¿no? Porque de alguna forma nos une a través de la lengua, porque es un trabajo que se lleva a cabo en español. Pude crear este espacio que comenzó siendo una página literaria en Facebook y acabó convirtiéndose en un canal de YouTube que se llama Entre Temas. Acá lo que hago es
presentar entrevistas. Me pongo en contacto con las escritoras y llevamos a cabo una entrevista que acaba siendo una cápsula de 5 a 6, 7 minutos en los que las escritoras se presentan, me contestan 3 preguntas. Una, ¿quién es la escritora que nos va a hablar? ¿Cuál es su trabajo literario de gestión cultural y los proyectos que tienen? Creo que con estas 3 preguntas que son, que nos permiten de alguna forma encapsular toda esa vida de trabajo, ¿no? Y todo ese trabajo, toda esa producción literaria, como encapsularla en un video y presentarla, pasarla por YouTube y pasarla por la página literaria para que la gente conozca a estas escritoras y el trabajo que están haciendo, ¿no? Desde aquí, desde los Estados Unidos. Son escritoras latinas, latinex, latinoamericanas, hispanas, todas que trabajan y escriben en español. Algunas que también escriben en inglés, pero que presentan también trabajo en traducción en español, ¿no? Otro espacio que para mí es un campo de batalla es el salón de clases. Yo soy catedrática en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York y soy profesora de literatura, en particular de literatura centroamericana. A través del salón de clase yo puedo traerle a los estudiantes, escritores y escritoras del área del Istmo centroamericano para que conozcan también otra perspectiva, para que vean que tengan otra idea de lo que es Centroamérica. ¿Por qué? Porque generalmente en los noticieros lo que sucede es que nos muestran a una Centroamérica fragmentada, a una Centroamérica vapuleada, a una Centroamérica que es solamente pandillas, maras y lo que llaman caravanas, ¿no? Que salen hacia los Estados Unidos. Quiero que los estudiantes vean y entiendan que Centroamérica es algo más que eso. Centroamérica es también un grupo de personas, de intelectuales, de escritores, de artistas que están haciendo arte, que están haciendo literatura, que están haciendo trabajos académicos, siempre a partir de la realidad centroamericana. Entonces, en mi salón de clase, lo que hago es que dicto seminarios de literatura centroamericana, en particular de literatura salvadoreña, para mostrarles a los estudiantes todo lo que es la trayectoria de la literatura, la historiografía literaria de El Salvador. Comienzo a partir de la primera antología que se recopila a finales del siglo XIX hasta la literatura contemporánea. Y podemos ver toda la historia también social, política de El Salvador, que es parte, ¿no?, de esa historia cotidiana también que se presenta que aparece en la poesía, ¿no? La poesía también tiene ese trabajo de documentación, ¿no? De documentar, de dar de alguna forma el retrato de un momento en la historia en particular, ¿no? Entonces, para eso me sirve también el salón de clases. Otro punto a través del cual hago bastante trabajo también de visibilización de las mujeres, del trabajo de las mujeres dentro de la literatura, ¿no? Y también de otras manifestaciones artísticas. Es mediante la organización de eventos culturales. Para ello, generalmente los llevo a cabo, además del salón de clases, en centros culturales. Uno de ellos es el Centro Cultural Barco de Papel, que siempre nos ofrece su espacio para este tipo de eventos. Entonces, muchas de las mujeres, de las escritoras que vienen y participan en algunos de los festivales acá en Nueva York, que se llevan a cabo en Nueva York, también son muy generosas con su tiempo y aceptan la invitación a recitales, a conversatorios, a lecturas poéticas en el centro cultural, y ahí las presentamos
para que vengan y compartan con el público también, ¿no? Con el público de la comunidad en la que está enquistado el Centro Cultural Barco de Papel, y que se entablen conversatorios, diálogos, etc. También me interesa mucho dialogar no solamente con las escritoras que radican en los Estados Unidos, sino también con las escritoras que radican en Latinoamérica, ¿no? En el caso particular de Centroamérica y en el caso más particular de El Salvador. Lo que hago es que también invito a las escritoras que están produciendo allá en Centroamérica, allá en El Salvador, las invito a través de Skype y ahora a través de la plataforma Zoom a que compartan con mis estudiantes su trabajo, ¿no? También la página Entre Temas ha llevado a cabo ya un par de entrevistas en vivo que lo que logran es presentar el trabajo que están haciendo las escritoras centroamericanas a un público latinoamericano aquí en Nueva York y en los Estados Unidos, y a donde tenga alcance también la página, ¿no? El canal de Entre Temas. Creo que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Es necesario. Si nosotros no lo hacemos, no, nadie más lo va a hacer. Por eso creo que es importante leernos, estudiarnos, estudiarnos desde el punto, no solamente leer la poesía, sino también estudiarla con un enfoque teórico también, ¿no? Mostrar que también es importante como un archivo también académico, ¿no? Y, y creo que eso es prácticamente lo que estoy haciendo, ¿no? También desde la trinchera académica, en 2016, junto a Margarita Drago, poeta y escritora argentina, llevamos a cabo un trabajo de campo para recopilar una serie de testimonios de mujeres que participaron en la Guerra Civil de El Salvador entre los años 1980 y 1992. Estos testimonios son parte de la historia, de esa historia cotidiana, de esa historia que no se estudia, porque lo que generalmente estudiamos es la historia oficial. Y estas historias son de mujeres, son relatos de mujeres que participaron en la guerra, cómo participaron, desde qué frente participaron, qué hicieron, cómo fueron prácticamente la montaña sobre la que se sostuvo este proceso revolucionario, ¿no? Durante 12 años. Entonces, estas historias vienen de alguna forma a decirnos que la historia la hacemos todos, como diría Michel Foucault. La historia la hacemos todos. Cada historia individual es importante para la historia en general, ¿no? La historia no es un relato lineal, como él nos dice, ¿no? Sino que la historia está hecha de caminos sinuosos, ¿no? Desde donde todos aportamos a mejorar el país o a la historia en general, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de tomamos la palabra Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador y de alguna forma abre también ese espacio, ¿no? Para no olvidar, porque es importante que tengamos memoria histórica. La guerra acabó, los acuerdos de paz se firmaron en 1992, pero eso no quiere decir que la guerra se acabó, no quiere decir que nos vamos a olvidar de la guerra, no quiere decir que estamos ahora en otro momento. Sí, es el momento de posguerra. Se habla también de cerrar también la posguerra y empezar una nueva etapa. Esa nueva etapa no puede pasar por alto esa historia, esa memoria histórica, esa lucha del pueblo salvadoreño y la lucha de las mujeres, ¿no? De las mujeres que fueron parte esencial en ese proceso revolucionario que se llevó a cabo en El Salvador, independientemente de cómo haya acabado y independientemente de qué nos haya dicho el tiempo
el pasar del tiempo con respecto a esta lucha, ¿no? Eso sería lo que podría contarte, Vanessa, con, eh, con respecto a mi trabajo como académica y a mi trabajo desde la poesía, ¿no? Y por supuesto, pues yo soy poeta, he publicado varios libros y en mi poesía la mujer es esencial, la realidad como tal es esencial. Es una poesía muy urbana, muy cotidiana, que se ocupa precisamente de poetizar mi realidad, de poetizar cada momento que vivo, cada miedo, eh, la sociedad en la que estoy. Es una poesía que lanza una mirada hacia la sociedad, hacia la política y también hacia temas simples y cotidianos, ¿no? Que de alguna forma nos conectan a todos, ¿no? Lo que busca mi poesía, yo diría, es trascender la individualidad, trascender ese individualismo y de alguna forma encontrar un discurso colectivo, ¿no? En el que no solamente logre verme yo en esos poemas, sino también que logre verse quien está leyendo esos poemas, ¿no? Que el lector también pueda encontrarse en esos poemas. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho que me permitas ser parte de este conversatorio tan esencial. Y un saludo a todos los amigos en Cuba. Muchas gracias. Bueno, y retomando entonces, después de haberles escuchado a estas maestras, a Girama Castaño, a Juana Ramos, a Mayrín desde Puerto Rico, vamos a retomar esta segunda parte de este espacio, en principio escuchando a Mayrín con su poesía, comentándonos un poco acerca de sus publicaciones y su trabajo poético, y luego vamos a tener a Girama, que va a iniciar con su poesía, y luego a Juana Ramos. Y bueno, y después de eso vamos a concluir esto que es el marzo literario en voz de mujer. Yo les agradezco muchísimo su paciencia, hemos tenido que cambiar diferentes formatos, pero aquí estamos. Hemos logrado hacer esta jornada del 20 de marzo y esperamos que todas y todos los que nos acompañaron en esta jornada el día de mañana también puedan acompañarnos en la tarde con la presentación de Amargor Editorial desde España, ahora con nuevas publicaciones en América Latina y el Caribe, para conocer algunos de sus autores. Muchísimas gracias y los voy a dejar entonces con Mayrín Cruz Bernal y luego vamos a escuchar a la poeta Girama Castaño y Juana Ramos. Gracias. Y ahora pues les voy a leer algunos poemas. Voy a comenzar con mi credo. Creo en el poder de la máscara, en la resurrección de los vivos, en la muerte definitiva de los muertos. Creo en las mujeres que usan burka, que se cubren los hombros y las espaldas. Creo en los hombres que cuentan lunares y nos ofrendan su último espermatozoide. Creo en los puños abiertos, en el poder del héroe cuando suelta la espada. Creo en el descanso de Adán y en la cola de la serpiente. Creo tanto en ti que voy a cruzar el continente. Creo en el abrazo humano y animal, en el hijo de mi hija, en la hija de mi hijo, cruce perfecto que me eterniza en el mañana. Creo en Dios, siempre y cuando Dios crea en mí. Este poema hace parte de un libro que ahora este verano me publicó un encuentro de primavera que hicieron en Lima, en el Perú, Harold Alba, y él hizo a cada escritor, les regaló una publicación. Me gustaría leerles de este libro también
un poema que se titula Pan de hambre. Y es un poema que escribí unos meses antes de que naciera mi nieta. Las personas que me conocen saben que ella nace de una mamá que murió, que quedó con una enfermedad, la mamá, y le drenó el cuerpo, y a los 8 meses de embarazo ella muere. Ella estaba con un dolor fuerte en la espalda, en el hospital, en la sala de emergencia, en sala de parto, pero no se puso de parto. Entonces de madrugada le iban a hacer una prueba de sangre y murió, pero como estaba en la sala de parto, pudieron abrirla y le sacaron la bebé y la salvaron. Y este poema, ustedes saben que Rimbaud decía que el poeta era un vidente, y este poema para mí fue una visión del futuro, de este ser que casi no podía llorar, que decía de un nombre que yo no conozco. Bueno, van a reconocer en el poema. Se lo dedico a mi nieta, Victoria Teresa. Pan de hambre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalida en la calle, no pediría pan, sino estiraría mi mano con la hija en brazos, derramaría una copita de ron en la acera para la suerte y pediría un mendrugo del otro pan que me daría más hambre. Pan para la piedad, Virgencita de la Macarena. Pan para la paz, hambre para el pan que es de todos. Una manta para su cabecita, para mi niña morena. Pan de trigo, pan de leche, pan de caricias para la piel ajada, pan de calzado para el pie huérfano, pan para las tristezas con sopa de ajo, pan para la boca chiquita que llora como un susurro, pan para este eco que repite un nombre que aún no conoce, pan de hojuelas por donde lanzar el hambre, cielo de pan, manos de pan, un canto hondo y desgarrado para mi garganta, un silencio de pan para las aves, aplausos de paloma para mi pan. Ese es un poema que yo lo escribí 3 meses antes del nacimiento de ella, y a mí me parece increíble cómo predije, ¿no? Esta criatura morena, porque ella tiene el pelo negrísimo, muy blanquita, de ojos azules, pero el pelo negrísimo. Bueno. De este mismo libro, déjame ver si encuentro por aquí un poema más. Bueno, voy a leerles un poema que escribí durante la pandemia, que no está en ningún lado publicado, creo que por ahí en alguna revista online, que se titula La espada de Excalibur. Defiendo mi mano izquierda de mi mano derecha. Defiendo el silencio de mi voz entrometida. Defiendo mi inocencia de tanta experiencia inmunda. Defiendo la mujer que decidí ser ante todos los hombres. Defiendo la paz ante todas las guerras. Defiendo la mirada de aquellas miradas que acuchillan. Defiendo el árbol, mi hermano mayor, el pan, la manzana mordida. Defiendo a Eva. Defiendo el mantra que me fue dado en secreto. Defiendo hasta morir la niñez de mis nuevos hijos. Defiendo mi libertad, mi círculo cerrado. Defiendo mis pies ya torpes de los caminos empedrados. Defiendo la tumba de mi madre, el mar donde lanzamos sus cenizas.
Defiendo mis memorias intactas en mis poemas. Defiendo a una niña rubia que corrió y corrió y corrió hasta llegar al mar y supo que no podría correr más y vivió años de su vida con pánico. A esa niña defiendo de todos los engaños y del mal amor. Defiendo con la espada de Excalibur a mi corazón, porque de él emana la vida. Finalmente defiendo las hebras de mi pelo que caen como semillas de islas por nacer. Muchísimas gracias. Namaste. Bueno, sí, tengo preparado, pero como les hablé de Cereté, me dieron ganas de leerles un poema. Se llama Rumor del Valle. Cuando comencé a viajar, no pude resistir la tentación de parar en la estación equivocada. Pequeño pueblo de bombilla en la escalera. Habitar cualquiera de tus casas era bailar en una ronda de gaitas y tambores. No importaba la lengua arenosa ni el calor colándose en la pared de la cocina. Bastaban, eso sí, los olores de la tierra, la lentitud descalza en el centro de la plaza. Nadie tenía nombre y sin embargo todos se llamaban. Las mujeres pintaban sus labios en punto de las 6 y los hombres aplastaban fichas en medio de los gritos y la fiesta. Pero un día llegaron los falsos monjes a pintar con aerosoles agujeros negros en tu cielo. Pequeño pueblo, ahora que vuelvo con el camino despejado, ahora que la brújula señala el norte sin equívoco, hay algo que no entiendo. Todos callan y una fila de cantadoras con velas en las manos alumbran la marcha que aleja a los niños de la prometida tierra. Y bueno, quiero compartir con ustedes este poema inédito. Tiene un epígrafe, o tiene 2 epígrafes, uno de un hombre y uno de una mujer que creo que hablan de lo mismo para mí. Este es Eugenio Montejo y dice: al fondo de su cuerpo la casa nos espera y la mesa servida con las palabras limpias para vivir, tal vez para morir. Ya no sabemos, porque al entrar nunca se sale. Y otro epígrafe de Herta Müller que dice: llevo un equipaje de silencio. Me he rodeado de un silencio tan hondo y duradero que nunca acierto a abrirme con las palabras. Cuando hablo, solamente me cierro de otra manera. Y el poema se llama Yo Palabra. 1. Intento descifrar lo que nos separa en estos tiempos. Una distancia tan grande como la que existe entre una palabra y otra. Un espacio en blanco. Una pausa. 2. He tratado de abandonar mis silencios, pero a veces los ruidos lo distorsionan todo. Se apoderan de los tejidos, entrelazan grandes nudos en el tronco y enferman la raíz. Otras me quedo con la música en el tálamo y el movimiento en mis pies, perdiendo la dimensión de los minutos y el horizonte que señala cada lóbulo. 3. Elegí una gran piedra para tallar la casa que llevo a cuestas, la casa que soy, el agua que fluye en ella y dentro de mí.
En mis arterias, vocales abiertas y cerradas, árboles nativos, frailejones, frío y niebla. 4. Inventé los signos del pictograma con la esperanza de recuperar el páramo. Amoblé con objetos las alcobas y sembré de libros todos los jardines. Piedra sobre piedra esculpí la historia, los cantos y los bailes. Hice de las bromelias un pesebre y pasé la noche en vela esperando los espíritus buenos. Ya no puedo recordar lo que respondí la última vez que me llamaste. 5. Ya descubrí que las mariposas habitan en el silabario, cerca al néctar del lenguaje, y que cuando descubres su nervadura pasas de una especie a otra, de las primeras letras a las cristalinas, de la ortiguera a la atalanta, de las monarcas a las orquídeas, en pleno vuelo, conscientes de la vida y precisas en la muerte. 6. Honraste con su nombre todo lo creado y me dejaste la nostalgia con la que miro, la mudez, la lengua y estos labios. 7. Tú me diste tu palabra la misma tarde en que la sombra me arrinconó en la pared de la vieja casa. Tú te pusiste delante para recibir lo que viniera. Al fin y al cabo, tu misión era evitar que la muerte me pasara. Y yo, con la voz cayendo en el asfalto, trataba de evitar el daño. Sí, ese día prometiste que desde cualquier lugar tratarías de darme una señal de vida. Desde entonces, solo la sombra crece en esa nada. 8. Para tener el bosque, solo hay que sembrar los árboles, bautizar espacios, dejar que llueva sobre los viejos arrayanes, los sauces, alisios y abutilones. Enseguida vendrán los habitantes de los vientos, congelarán su vuelo y se alimentarán de los insectos. 9. ¿Cuál fue la razón que motivó el exilio de esta página que era tuya? De este fuego que ya no calienta tus manos, ni es el centro del hogar, ni razón primera de la fiesta, ni ritual de aquellos que aprendemos a balbucear con el paso de los días. Uy. Irama, oh, señora, qué belleza. No, bueno, vamos entonces con Juan, a ver ya. Seguimos. Sí, bueno, yo voy a Jesús. compartir un texto de Sinambajes y 2 de Ruta 51. El de Sinambajes lleva por título Hombre Nuevo. A ver, que no veo. Antes de comprarlo, le examinó bien los dientes, le midió la frente, vislumbró inteligencia. El hombre cobrizo abrió la boca y entretejió varias frases. La deslumbró con su verbo. Lo eligió. Ella se arrancó una costilla ante la mirada atónita de su padre. Se la entregó y lo hizo alguien. Lo parió de nuevo. El hombre de maíz se ganó el trofeo, la oportunidad de mejorar la raza, de comer en platos hasta entonces fantaseados. El hombre cobrizo olvidó su origen, pero sabe bien dónde está parado. Ahora los une una hipoteca, una cuenta de ahorros, una tarde de cine que pretende atenuar la costumbre. Él comúnmente es así de Mayakovsky, un conato de incendio, un desliz al descubierto, el saxofón de Coltrane, una descendencia con un no sé qué de exótico a lo lejos y la esperanza de que habrá un segundo aire. Uy. Wow. Una mujer derruida, vestida de sombra, canta una canción sucinta, sinuosa. Su voz, llena de zanjas, es acantilado al que se precipitan, atestadas de noche, sílabas cargadas de melancolía.
Es una mujer sometida, prolongada en la penumbra de su intrascendencia, aferrada al borde de su palabra laxa, de la insistencia de su duelo, del paradero de sus restos. Es una muñeca desnuda y azul, de voluntad rota, siempre salvando las distancias, excavada en su orfandad, esperanzada en el tiempo, huidiza e incapaz de asumir al enemigo, siempre en tercer día habitando sus infiernos, sin propósito de enmienda, proliferada en quebranto, trágicamente cotidiana, damnificada en cada despedida, mujer de una de cal y otra de arena, sospechosa que vibra con el esbozo de un gesto, que nada en sus honduras, resignada a los sueños de su madre, al te pierdo de su padre, a un probable perpetuar el apellido, a una casa, su refugio, de 2 pisos con garaje y 7 cuartos, en los que seguramente llorará a escondidas, vuelta apéndice, vuelta costilla. Y para terminar, mamá se ha ido. Mamá se ha ido, no responde. Grito desde el fondo de mis miedos, mamá, mamá. Mamá partió de falda blanca y bordado rojo, de tacones altos y una gran tristeza. Mamá ha dejado 2 retoños que tienden a secarse sin su abono. Mamá es un eco en el cuarto, un vacío en nuestros pechos. Es la noche antes de partir poniendo un rosario en su maleta. Con los ojos la busco. Mamá es el abrazo que promete el regreso. Es el cinturón que la rodea y la detiene. Es la mirada derramada por la ventanilla. Es 2 niños agitando sus manos desde el mirador. Es los ojitos a punto de estallar en ríos. Mamá es ahora la distancia. Mamá no responde. Se ha ido. Gracias. Uy, bueno, no, esto es una maravilla. Ha sido una noche, pero bellísima. Y yo quiero que antes que se vayan, porque yo sé que estamos un poquito pasadas de tiempo, pero antes de que se vayan, nos regalen algo. Ustedes llevan esa trayectoria de vida y de trabajo, de abrir espacios, de lo que nos cuesta escribir y lo que ha costado, ¿no? O sea, hacer un lugar propio, ¿no? Cada una de ustedes ha tenido una voz que yo veo que tiene que ver con la memoria, con el recoger a las otras, con el hacer ver a las otras, ¿no? Desde la identidad, en el caso de Mayrin, lo que tiene que ver con escribir en español, devolverse a Puerto Rico y retomar el español y hablar de las mujeres escritoras dentro de Puerto Rico. Recoger en el caso de Girama las voces de las mujeres colombianas, por lo menos de una generación entera que conocemos realmente muy poco, y el hecho de recogerlas también para leerlas, ¿no? Que nos estamos leyendo entre nosotras, ¿no? Y también en el caso de Juana, poder decir, ok, aquí estamos las latinoamericanas, ahora nos vamos a leer a nosotras, vamos a mostrarnos, ¿no? Las unas a las otras, lo que es nuestra tradición y de dónde están, ¿no? Casi que están haciendo, como decían, hace poco las chicas de ciencia ficción en otra de las partes de este Voz de Mujer, una arqueología, ¿no? Para saber quiénes somos y para saber qué es lo que hemos hecho desde esa identidad, ¿no? Yo quiero que cierren con algo que ustedes quieran decir fundamental en esta trayectoria de cada una, en esa experiencia que tienen como maestros, como formadoras, que nos quieran dejar esta noche. Entonces, no sé si hacemos al contrario, empezamos por Juana, vamos por Girama y seguimos por Mayrin. ¿Qué dices, Juan? ¿Dices? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Que creo que es importante que nos visibilicemos, es importante que nos leamos, es importante que nos pongamos, que nos mostremos, ¿no? Que nos demos cuenta, como acá en este panel, que hay voces maravillosas, la voz de Mayrin, la voz de Girama, tu voz, Vanessa, que es importante que como mujeres nos echemos la mano y que desde el espacio que nos corresponde, desde los talleres, desde las clases, desde los festivales, que
apoyemos el trabajo que las mujeres latinoamericanas, latinex, latinas, que escriben en español, en inglés, que nos mostremos en Spanglish, que mostremos que es un trabajo que vale la pena, que es un trabajo, vamos a decir, que vale el placer, más que vale la pena, que vale el placer de leer, de escuchar, de dar a conocer, ¿no? Que tenemos que dejar de pensar, muchas veces nos pensamos como, no, lo que yo escribo tal vez no vale la pena, o tal vez esto es demasiado íntimo, o tal vez esto es lo otro. No, lo que cada una de nosotras escribe es historia también, porque cada una de nosotras estamos haciendo historia, siguiendo a Foucault, ¿no? Es la contrahistoria. Son esos resquicios que no se ven, pero que sin eso que estamos haciendo no sucede nada. Tenemos que fracturar ese relato lineal de la historia y mostrarnos y hacerla desde el espacio que nos corresponde, ¿no? Entiendo. Gracias, muchas gracias, Juana. Dirama. Pues sí, retomo la palabra de Juana, y es historia y es memoria, ¿no? Yo siempre digo que algo me une a este país y a Latinoamérica, y son mis baches de memoria. Son esos olvidos, o sea, que no podemos dejar que pasen. La mirada de la mujer detalla, ¿no? Es memoria. Ha visto otras cosas que no han sido contadas desde el periodismo, desde la poesía, desde la narrativa, desde el performance, miren ustedes todo lo que están haciendo las mujeres, rompiendo barreras. O sea, nosotros estamos borrando fronteras, no estamos cruzándolas, estamos borrándolas. Estamos tejiendo unos lazos maravillosos que no miran muros. Nosotros somos capaces de atravesar esos muros con las palabras, con el cuerpo. El deseo es otro desde que nosotros lo estamos contando, desde que nosotros lo estamos escribiendo. El placer ha cambiado desde que nosotros estamos soltando letras y como desatando nudos de palabras que nos habían armado, ¿no? Nudos complejísimos que no habíamos logrado desatar porque los estaban contando otros. Y ahora que nosotros estamos contando esos nudos, ya creo que se están desatando de una forma que va más allá de descripciones eróticas o sexuales. O sea, esa apertura nuestra va más allá de eso, porque es una apertura de mente, de habla, de lengua, de cuerpo, que permea los países, o sea, que permea las historias, y es otra memoria. Las mujeres tienen guardada una memoria que va más allá de las tumbas, ¿me entiendes? Esa memoria es ancestral. Yo estoy convencida que esa magia la ponemos nosotros todos los días, en todos lados. Y como no se ha contado, ya es oportunidad de decirla. Y lo mismo que dice Juana, nosotros tenemos que leernos desde atrás, aquí, nosotras mismas, y hacia adelante. Las jóvenes están haciendo cosas maravillosas con la multimedia, con los dibujos, con muchas cosas. Ellas están haciendo poesía desde eso, desde ahí, y es maravilloso, y eso también lo tenemos que leer. Hay que leer. Tenemos que leernos y tenemos que cruzarnos y tenemos que mirarnos. Como les dije, quisiera dejar solamente volverlo a repetir. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es romper fronteras. Y lo estamos haciendo. Sí. Mayrin, uy, eso está fuertísimo. Hago eco de las palabras de Dama y de querida Juana. Ojalá pronto nos podamos encontrar para el abrazo fuertísimo. Sí. Pero si tuviera que decir algo, es que casi todos los talleres que los últimos años he dado
son solo de mujeres, fíjate. Y eso me ha enseñado mucho de esto que somos, ¿verdad? Y yo les digo a mis talleristas, que son mis maestras, les digo que no hay que inventar nada, que la vida ya te dio el tema. Por ejemplo, a Juana, que sale de su país en guerra, y eso ya la vida te dio eso. Ella no se lo tiene que inventar, ella ya lo tiene. Y escribir sobre eso seguro la libera, ¿no? Evidenciar esas mujeres que estaban allí mientras sucedía todo, ¿no? Evidenciar eso, el libro que publicó, pues eso la libera. Entonces, yo creo que escribir sobre ti, sobre lo que te sucede, sobre tu propia historia, sin inventar nada, ¿no? Atreverse a romper esa frontera de uno mismo, ese boicotearse a uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave para proseguir to the next step, ¿verdad? El próximo escalón. Y también ser solidarias una con las otras, ser gentil con la otra mujer que está subiendo o bajando, que a lo mejor es lo mismo, ¿verdad? Ser solidaria, yo encuentro que hay poca solidaridad en los gremios, ¿verdad? Y ser gentil con el otro y la otra, que también el poema es un dolor, ¿no? El poema es también un dolor. Eso, Vanessa. Muchas gracias, Mayrin. No, muchas gracias a las tres. Esto es una clase completa a la que estamos asistiendo de trabajo, de vida, de esfuerzo, de dedicación, pero sobre todo de generar eso que dice Mayrin, y yo quiero cerrar con eso, otro tipo de solidaridades también. Al construir otro tipo de memorias nos empezamos a ver diferente. Yo quiero también retomar lo que Juana dice, que todo lo que hacemos es importante, porque siempre cuesta, ¿no? Nos cuesta considerarnos, así como después nos cuesta considerar a las otras, bueno, porque no nos enseñaron a considerarnos, ¿no? Nos enseñaron a entender que lo que hacemos vale, como dicen, vale el placer y vale la pena, que las voces de todas tienen sentido y que precisamente no hay, como decía alguien, no hay voces verdaderas, sino hay voces que crean, ¿no? Y hay voces que están edificando desde muchísimas miradas. Alguien hace un tiempo decía, es que esas son las verdaderas voces de la literatura latinoamericana, y después yo veía un reguero de hombres y yo decía, ¿dónde están las mujeres, no? Entonces me asustaba muchísimo, ¿no? Esa sensación de ¿dónde están? Porque efectivamente nos hemos acostumbrado, y si vemos lo que tú decías, Juana, el asunto en la enseñanza, ¿no? O sea, tenemos en el canon realmente, cuando a ti te entregan el papel con el que tienes que guiarte para enseñar, ¿no? Literatura latinoamericana o eso, y empiezas a ver la cantidad, la falta de mujeres dentro de la historia de la literatura latinoamericana que se enseña. Las chicas no nos leen porque no estamos metidas ahí. Entonces eso también, ¿no? En nuestro trabajo de cambiar el canon, cambiar la clase, sí, vamos a ver esto, pero también vamos a ver lo otro, ¿no? Esta posibilidad de aprender además que hay otro tipo de forma creativa, ¿no? Y que ya estamos viendo cuál es, porque esa es otra cosa, ¿no? Creo que estos años, estos 20, 25, 30 años de este trabajo que todas llevan haciendo, ya a nosotras nos puede dar cierta medida de cómo se oye, qué hay, ¿no? O sea, cómo se escucha la voz de la mujer. Esto que dice Girama, que el erotismo se escribe como en otro canon, en otro tono, ¿no? El tono vivencial del erotismo ya no está escribiendo un sujeto ajeno, estaba hablando de nosotras mismas. Ya no es la mujer llorona. No. Ay, me dejó y tengo este dolor aquí. Es horrible, pero también porque ya no tenemos que responder a ningún canon, ¿no? O sea que el erotismo casi que nos lo decían, ¿no? ¿Cómo debemos abordarlo, no? Esto se puede, esto no. En este momento es, no, ¿quién se anima a crear otro tipo de erotismo, no? ¿Cuántas, con las multiplicidades además de género, de sexualidades, de esa apertura tan grande que hay muchísimas exploraciones, ¿no? Y escucharnos ha sido maravilloso. Yo estoy más que feliz, muy agradecida esta noche. Cerramos
en Voz de Ok. Mujer con ustedes, maestras. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharlas juntas y pues esperemos que nos podamos dar ese abrazo muy pronto. Muchas Ojalá gracias. que sí. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Un placer conocerlas. Un placer. Igualmente. Irene, Gracias. igual. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.